Empezamos con la cuestión número 1, es de estructura atómica y molecular y propiedades periódicas. Y nos dice, considere los elementos A, B, C y D cuyos números atómicos son 12, 15, 17 y 19 respectivamente. Y responda a las siguientes cuestiones. Apartado A nos dice, escriba la configuración electrónica de cada uno de los elementos propuestos e indique en qué grupo y periodo de la tabla periódica se encuentra cada uno. Pues ya tenemos aquí nuestros elementos, tenemos el valor de Z que nos lo daban y vamos a escribir las configuraciones electrónicas siguiendo el diagrama de Müller. Fijaros, para escribir el diagrama de Müller lo que vamos a hacer es escribir del nivel 1 al 7 para los orbitales S, quitamos de aquí 1 y escribimos del 2 al 7 para los orbitales P, quitamos de aquí 1 y de aquí otro y escribimos del 3 al 6 para los orbitales T y quitamos de aquí y escribimos del 4 al 5 para los orbitales F. Y luego acordaros que los orbitales S como máximo se llenan de 2 electrones, los P como máximo de 6, los D como máximo de 10 y los F como máximo de 14 electrones. Vamos a escribir la configuración electrónica de nuestro elemento A, que es Z igual a 12. Fijaros, iríamos siguiendo las flechitas hasta 12. Por tanto, 1s2, tenemos aquí 2 electrones, más 2s2, 2 electrones más, serían 4, 2p6, 6 electrones más, tenemos 10, y luego acabaríamos en 3s2, se queda completo este de aquí, y serían esos 12 electrones. Por tanto, esa sería la configuración electrónica. Nos pasamos al B, que es Z igual a 15, fijaros que son 3 electrones más, por tanto la configuración electrónica inicial será lo mismo, pero tendremos que añadirle esos 3 electrones. Por tanto, nos habíamos quedado por 3s2, si añadimos esos electrones más, esos 3 electrones más, pasamos al 3p, pero no sería 3p6, sino 3p3, ¿vale? Se quedaría incompleto, ¿vale? Semilleno ese orbital P. El siguiente, fijaros que tiene 2 electrones más, por tanto, los colocaríamos en este orbital, acabaría en 3p5. Y el siguiente, Z igual a 19, tiene 2 electrones más, vamos a completar este, pero ese electrón que nos falta por colocar se colocaría en el siguiente nivel y lo tendríamos pues ya aquí en este orbital 4s1. Y ya tenemos nuestras configuraciones electrónicas escritas. Vamos a hacer un poquito de repaso de la tabla periódica. Acordaros que la tabla periódica, pues los elementos se ordenan de izquierda a derecha en orden creciente del número atómico, es decir, vamos colocando los elementos de manera que ese número atómico va aumentando. Y van a quedar colocados de manera que los elementos que tienen el mismo número de electrones en la última capa, pues van a quedar en el mismo grupo. De manera que en el grupo 1 todos los elementos su configuración electrónica acaba en ese 1, que es lo que llamamos el grupo 1, es el de los alcalinos. En el grupo 2 todos los elementos acaban en ese 2, ese grupo de los alcalinoterrios. A continuación vienen los metales de transición cuyas configuraciones electrónicas acaban en D, va desde D1 hasta D10, tendríamos desde el grupo 3 hasta el grupo 12, ¿vale? A continuación tendríamos el grupo 13 que acaba en P1, que son los terrios, el 14 que acaba en P2, carbonoideos, el 15 acaba en P3, nitrógenoideos, 16 P4, oxigenoideos, P5 que son grupo 17 halógenos y ya por último el grupo 18 que son los gases nobles y que ya tienen toda esa capa completa. Por tanto, nos vamos a fijar en nuestras configuraciones, acordaros que el periodo es el máximo nivel que se ha rellenado, no es que se haya completado, sino que tiene electrones, ¿vale? Y vamos a ver ese periodo y ese grupo, fijaros. El máximo nivel
que hemos ocupado es el 3, por tanto el periodo, fijaros, el nivel es el numerito que acompaña a cada orbital, el máximo nivel ocupado es el 3, por tanto periodo 3, y luego su configuración electrónica acaba en S2, eso significa que pertenece al grupo 2, es el grupo 2 alcalino tercios. Aquí el máximo nivel ocupado es el 3, su configuración electrónica acaba en P3, por tanto tenemos aquí el grupo 15 que son los nitrogenoideos. El máximo nivel ocupado es el 3 otra vez, periodo 3, y luego es un P5, fijaros, el P5 era el grupo 17 que son los halógenos. Y aquí el máximo nivel ocupado es el 4, fijaros, periodo 4, y luego su configuración electrónica acaba en S1, por tanto es el grupo, pertenece al grupo 1, que son los alcalinos. Y ya tendríamos identificados pues tanto el periodo como el grupo a partir de esa configuración electrónica. Nos vamos al siguiente apartado a ver qué nos piden. El apartado B nos dice ordene justificadamente los elementos por orden creciente de su primera energía de iniciación. Vamos a ver qué es eso de energía de iniciación y luego ordenaremos esos elementos en orden creciente de energía de iniciación. Pues la energía de iniciación es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo en su estado fundamental. Y vamos a ver cómo varía esa energía de iniciación en la tabla periódica. En un grupo, es decir, al bajar en un grupo, la energía de iniciación disminuye. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando bajamos en un grupo lo que vamos a hacer es ir colocando los electrones cada vez en capas más externas. Y por tanto, esos electrones van a ser menos atraídos por el núcleo y por tanto va a ser más fácil arrancarlos. ¿Vale? Ahora, en un periodo, ¿qué es lo que ocurre en un periodo? Pues a lo largo de un periodo, es decir, hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que la energía de ionización va a aumentar, porque también aumenta Z. Es decir, a lo largo de un periodo vamos a ir colocando esos electrones, vamos a ir aumentando la Z también, vamos colocando esos electrones en la misma capa a medida que la Z va aumentando. Y al aumentar esa Z, ¿qué es lo que ocurre? Como los electrones se van colocando todo el rato en la misma capa, pues esos electrones van a ser cada vez más atraídos, más fuertemente atraídos por ese núcleo, por esa carga nuclear efectiva que estamos aumentando. Por tanto, será más difícil arrancar esos electrones y por tanto la energía de iniciación aumenta. Si vamos a ver esta energía de iniciación cómo aumentaría en la tabla periódica, hemos dicho que disminuye al bajar, por tanto la energía de iniciación aumenta al subir en un grupo y aumenta al desplazarnos hacia la derecha a lo largo de un periodo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestros elementos en la tabla periódica para ver cómo varía esa energía de iniciación. Tenemos nuestros elementos, fijaros que teníamos el primero, es el elemento A, y lo tenemos que colocar en el periodo 3 y el grupo 2. Periodo 3, grupo 2, y de aquí el elemento A. El B también está en el periodo 3, pero el grupo 15, de aquí, acabado en P3. El siguiente sería también el C, que está también en el periodo 3 y acaba en P5, por tanto lo colocamos aquí en el grupo 17. Y por último tendríamos el D, que ya está en un nivel 4 y en el grupo 1 lo colocaríamos aquí. Y ahora, teniendo en cuenta que la energía de ionización aumenta al subir y al desplazarnos hacia la derecha, pues el que menor energía tenga de ionización será el que está más hacia la izquierda y más hacia abajo. Nos decía que ordenamos de menor a mayor, por tanto el que menor tiene es el D. A continuación será el A, por entonces desplazamos hacia la derecha, luego el B y luego el C. Por tanto, sería esta la ordenación y ya tendríamos ordenados nuestros elementos y nos vamos ya al apartado siguiente.
El apartado C nos dice, elija dos elementos entre los cuales se formaría un compuesto iónico y obtenga su forma molecular. Justifique la respuesta. Por tanto, que se forme un compuesto iónico. Acordaros que para que se forme un compuesto iónico se forma entre un metal y no metal. Y cuando mayor sea la diferencia de energía de ionicización, más iónico es ese compuesto. Por tanto, vamos a ver qué es eso del enlace iónico. El enlace iónico es un enlace que tiene lugar entre un elemento metálico y un elemento no metálico. El elemento metálico situado a la izquierda de la tabla periódica y un elemento no metálico normalmente perteneciente a los grupos 16 y 17. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre estos dos elementos? Pues que se va a producir una transferencia electrónica de los electrones del metal al no metal, de modo que el metal va a quedar con defecto de carga negativa y se va a quedar con carga positiva, formando un cation, mientras que el no metal que ha aceptado ese electrón se va a quedar con exceso de carga negativa, formando lo que es el anión. El enlace iónico se forma entre esos dos iones de diferente carga. Es la atracción electrostática entre esos dos iones de diferente carga, dando lugar a lo que son los cristales iónicos. Por tanto, vamos a ver nuestros elementos, que los teníamos colocados en la tabla periódica. Fijaros que los que mayor diferencia de electronegatividad tienen es el D y el C, aunque también podemos hacer otras combinaciones. Yo me voy a decantar por esos dos que tienen mayor diferencia de electronegatividad. Vamos a copiarlos. Y lo primero que vamos a hacer es formar esos iones para luego formar ese compuesto iónico. Fijaros que el primero, el D, pertenece al grupo 1. Es un alcalino. Fijaros. Y los alcalinos tienen tendencia a ceder ese electrón que tienen en la última capa, de modo que al ceder esta capa a este electrón se quedarían con toda la capa anterior completa, porque lo que no van a hacer es completar la capa 4, porque le quedarían completar todos los D y completar todos los P, serían muchos electrones. Entonces, los metales alcalinos lo que tienen tendencia es a perder ese electrón de la última capa, lo pierden y ya se quedan con la capa última completa, es decir, con la configuración de gas noble. Al perder ese electrón, pues ya se queda con carga positiva, ¿vale? Porque tiene, claro, la Z, el número de protones sigue siendo el mismo, es 19, al perder ese electrones nos quedamos con 18 electrones, por tanto tiene un protón de más y por tanto nos quedamos con una carga positiva. El otro elemento, el C que he escogido, fijaros que acaba en P5, solo le queda un electrón para completar esa capa 3. Acordaos que los halógenos tienen tendencia a captar un electrón de modo que completan su capa y se quedan ya con la configuración electrónica. Al captar ese electrón nos vamos a quedar con carga negativa porque la Z se mantiene, el número de protones se mantiene, pero al añadir un electrón más, pues tenemos ese exceso de una carga negativa. Ya lo que vamos a hacer es combinar esos dos iones, el cation y el anión. Primero colocamos el cation y luego el anión, y lo que vamos a hacer es con esas cargas las vamos a cruzar para formar la molécula. Nos quedaría esta molécula de aquí. Como las cargas son 1, 1, pues nos queda aquí 1, 1 que no se pone. Si las cargas fueran pues 2 o 3, pues nada, sería como cuando hacemos cuando cruzamos las valencias para formar una molécula, pues exactamente lo mismo. También podríamos haber escogido otras combinaciones, fijaros, otras opciones que también eran válidas, pues A3B2, AC2 y D3B, todas esas eran válidas. Yo he escogido pues los que tenían mayor diferencia de electronegatividad, pero también podríamos haber hecho alguna de estas y también sería igualmente válida. Ya hemos acabado el apartado C, nos vamos al apartado D. El apartado D nos dice, deduzca la fórmula molecular del compuesto que se formará entre los elementos B y C, aplicando la regla del octeto
y discuta el tipo de enlace que se establece entre dichos átomos. Pues vamos a ver este apartado. Fijaros que tenemos nuestros dos elementos a la derecha de la tabla periódica y eso significa que ambos son no metales, ¿vale? Son dos elementos no metálicos. Acordaros que los no metales formaban enlace por compartición de electrones, es decir, formaban enlaces covalentes en los que los átomos se unen compartiendo los electrones que tienen desapareados y así al final consiguen rodearse de 8 electrones, es decir, cumplir la regla del octeto. Vamos a ver para nuestros dos átomos cuántos electrones tiene cada uno en la capa de valencia desapareados. Para ello escribimos la configuración electrónica que ya teníamos anteriormente y nos vamos a fijar en la capa de los electrones de la última capa, la capa de valencia que lo he puntado en azul. Para el átomo B, fijaros que tenemos 5 electrones, 2 en el S y 3 en el P, pues vamos a ver cuántos electrones nos quedan desapareados. Nos quedarían 2 electrones apareados en el orbital S y 3 electrones desapareados en el P, porque primero semillenamos, entonces vamos a dibujar esos 3 electrones, pues 1, 2 y 3, primero semillenamos y luego completábamos, por tanto nos quedan esos 3 electrones desapareados. Otra forma de representarlo pues sería así, donde ponemos esos 2 electrones apareados y esos 3 electrones que nos han quedado desapareados. Para el átomo C tenemos que tiene 7 electrones en la última capa. Si lo representamos con los cuadraditos, ¿vale? Con las casillas, pues fijaros que nos quedarían 2 electrones que teníamos en el orbital S apareados y luego los 5 que tenemos en el orbital P, pues fijaros, primero semillenaríamos 1, 2, 3 y luego 4 y 5, de modo que al final nos queda solo un electrón desapareado. Otra forma de representarlo sería así, donde ponemos esos electrones apareados y este electrón que nos ha quedado desapareado. Vamos a ver cómo podemos combinar nuestros dos átomos de manera que se cumpla la regla del octeto. Vamos a colocar nuestro átomo B como átomo central y lo que vamos a hacer, fijaros, lo que va a hacer este átomo es que aquí, fijaros que tiene un electrón desapareado, pues lo que va a ocurrir es que se va a aproximar el átomo C con su electrón desapareado y este electrón desapareado con este electrón desapareado van a formar enlace de manera que va a ir completando esa capa, fijaros, forma enlace y ya tiene por aquí esos dos electrones ambos apareados. Por abajo pues se va a aproximar otro átomo de carbono también con su electrón desapareado y se combina con el electrón desapareado del átomo P de manera que forman ese enlace. Y por la derecha va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Ese electrón desapareado de ambos átomos se va a unir y van a formar enlace. Fijaros que la fórmula molecular es un átomo B con 3 átomos C, es decir, BC3. Y ya tendríamos esta cuestión resuelta y nos iríamos ya a la siguiente.